Recording in progress. Bien, buenos días, damas y caballeros. Deseo que estén bastante bien. Para mí es un gusto poderles saludar. Hoy, nuevamente, agradeciéndole al creador las oportunidades que nos da para poder hacer nuestras diversas actividades. Hoy voy a iniciar una clase magistral. Quiero solicitarles que me apoyen. Vamos a hablar acerca del salario. E irónicamente, todos los días nosotros laboramos, trabajamos y nos esforzamos por alcanzar ese premio o esa retribución que se realiza mes a mes o quincena a quincena o semanalmente, dependiendo de la contratación que se nos haya tenido, acerca de los diversos servicios que nosotros llegamos a prestar. Quiero que vayamos al artículo 88 de nuestro Código de Trabajo y para el efecto vamos a leer la definición elemental de lo que es el salario. Salario o sueldo es la retribución que el patrono debe pagar al trabajador en virtud del cumplimiento del contrato de trabajo o de la relación de trabajo vigente entre ambos. Salvo las excepciones legales, todo servicio prestado por un trabajador a su respectivo patrono debe ser remunerado por este. Y aquí es muy importante recordar que hay contrato cuando dos o más personas deciden crear, modificar o extinguir relaciones jurídicas. Esta es la definición global establecida en nuestro Código Civil, pero realmente partiendo de que el derecho laboral es eminentemente protector, las modalidades para el contrato de trabajo están establecidas en el artículo 18 del Código de Trabajo. Contrato individual de trabajo, sea cual fuere su denominación, es el vínculo económico jurídico mediante el cual una persona llamada trabajador queda obligada a prestar a otra llamada patrono sus servicios personales o a ejecutarle una obra, personalmente, bajo la dependencia continuada y dirección inmediata o delegada de esta última a cambio de una retribución de cualquier clase o forma. Todos acá, en algún momento, hemos prestado algún tipo de servicio. Hemos cumplido con las obligaciones que se nos han hecho a través de un pacto que hemos realizado para cumplir un trabajo en específico. Curiosamente, damas y caballeros, la semana pasada estuvo bastante de moda el tema del conflicto que existe o básicamente la incompatibilidad de criterios de la vicepresidencia de la República con la presidencia de la República. Para ponerles un poquito en contexto, durante la campaña electoral pasada, el candidato a presidente Bernardo Arévalo, en conferencia de prensa, la estaba acompañando la vicepresidente de la República, públicamente dijeron que se iban a reducir el salario para disminuir el heraldo público y tener ciertos ahorros respecto a que el presidente y vicepresidente son de los mejores pagados a nivel de Latinoamérica. Desde hace algún tiempo no se había retomado este tema, al parecer hubo cierto conflicto a tal extremo que salieron publicaciones de la vicepresidencia diciendo que ella no era amigo em, del presidente. Y en ese orden de ideas, ¿qué es lo que expresó el comunicado de vicepresidencia? Como vicepresidenta, ante la solicitud realizada en su momento por el presidente de la República, instruía que se realizaran las gestiones internas para la reducción del salario. Ante ello, se analizó la viabilidad jurídica y consecuencias que conllevaría esa acción. De tal cuenta, los dictámenes técnico y jurídico concluyeron que no era viable constitucionalmente reducir el salario, ya que corresponde a un derecho adquirido y el salario ha sido asignado al cargo y no a mi persona. Este monto fue fijado desde el año 2004 y no puedo tomar una decisión que afecte los derechos de quienes ocupen el cargo posterior a mi persona, lo cual podría derivar en futuras repercusiones legales. Tanto mi solicitud como los dictámenes respectivos fueron enviados a donde correspondían, sin que hubiese necesidad de un seguimiento de ello. He cumplido con todas las obligaciones que me impone la Constitución y con el mandato que me otorgó el pueblo de Guatemala, generando resultados en beneficio de la población,
especialmente impactando en la niñez y adolescencia el empoderamiento de las mujeres, el fortalecimiento de la ciencia como medio para la transformación social y las acciones para la protección de la población migrante. Según el artículo 106 de la Constitución, básicamente el epígrafe es irrenunciabilidad de derechos laborales. El salario es un derecho irrenunciable y corresponde al trabajo que se realiza. He trabajado incansablemente en beneficio de la población y lo seguiré haciendo con el mismo compromiso que asumí desde el primer día de mi gestión. En filosofía hay una falacia que se llama ad populum, y esta falacia básicamente consiste en dar un argumento que aparentemente parece verdadero, pero en el fondo realmente no lo es. Al leer este comunicado ya se vuelve la falacia ad populum en su momento como promesa de campaña, como una falacia ad verecundia, que básicamente es conocida como la falacia de autoridad, que consiste en defender una conclusión basándose en la opinión de una persona o institución que no necesariamente es un experto en el tema o un lugar de presentar argumentos lógicos con evidencia plenamente sólida. El chisme, ¿cómo finalizó? Presidencia de la República emitió un comunicado a las pocas horas donde ordenaba al ministro de Finanzas hacer las readecuaciones respectivas para la reducción del salario, y a tal extremo que ayer salió una publicación y una conferencia de prensa donde decía que siempre no. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones básicas de esto? Es un tema político eminentemente. El salario es un derecho adquirido y dependiendo del criterio que usted quiera tomar, ambos hasta cierto punto tienen la razón. Uno por tratar de cumplir las promesas de campaña, porque el presidente sí se redujo el salario el 25%, solo el salario, porque los gastos, no, perdón, los gastos de representación sí se lo redujo porque el salario no se lo redujo. Conclusiones finales de esto. Guatemala es irónicamente inconcebible que la presidenta gana más que el presidente, esto por jerarquía de orden, y a ver qué va a terminar de pasar entre este divorcio que se ve venir entre el presidente y la vicepresidenta. Empezaron igual el gobierno anterior y no sé en qué vaya a parar esto. Muy bien, volviendo a lo nuestro, volvamos al tema del salario. Volvemos al artículo 88. Ahí en el segundo párrafo yo quiero que coloquen como título cálculo de remuneración de tiempo. El cálculo, cómo se computa el pago del salario. Vamos a tener tres criterios básicos para el mismo. Va a ser el por unidad de tiempo. Aquí tendríamos por mes, por quincena, por semana, por día o por hora. Por unidad de obra, por pieza, tarea, precio alzado o a destajo, o por participación de utilidades, ya sean ventas o cobros, que se haga el patrono, pero en ningún caso el trabajador deberá asumir los riesgos de pérdidas que tenga el patrono. Hay una definición básica que yo quiero enunciarles, está establecida en el artículo 1 del convenio 95 de la Organización Internacional del Trabajo, y esta establece lo siguiente refiriéndonos a la protección del salario. Es la remuneración o ganancia, sea cual fuere su denominación o método de cálculo, siempre que pueda evaluarse en efectivo y fijarse por acuerdo mutuo o por la legislación nacional, que se deba en virtud de un contrato de trabajo, ya sea escrito o verbal, por un empleador o un trabajador, sea cual fuere el trabajo efectuado o que deba efectuar los servicios prestados o que deba prestar. Esto establecido en el convenio 95, artículo 1 de la OIT. ¿Con qué otros nombres llegamos a conocer el trabajo? Básicamente estos otros nombres son otras formas en las que se conoce nuestra legislación, son otras formas en las cuales usted cuando realice un dictamen técnico o una opinión puede utilizar estos nombres o acrónimos establecidos para el salario, siendo esto sueldo, jornal, remuneración, paga, estipendio, mesada, emolumento, retribución. Hay 8 formas en las cuales nosotros podemos llegar a conocer el salario. Y por salario es bastante curioso cómo algunas empresas tratan de manipular la figura del salario, porque los principios básicos para que exista una relación laboral de manera indefinida o la contratación a tiempo indefinido es que exista dependencia continuada, un horario fijo para poder prestar servicios laborales, que tenga uno un espacio físico. Y algunos lo que han tratado de hacer es
pedir facturación en tema de servicios. Y esta facturación lo hacen firmar o lo hacen presentar facturas en concepto de servicios técnicos y ahí surge la pregunta, ¿será que estos honorarios en servicios técnicos son salario? Básicamente, en principio no, salvo que sea un caso de simulación de contrato de trabajo. Y aquí es muy importante que ustedes tomen en consideración que esa simulación que hacen algunas empresas o algunos patronos se pueden retrotraer en un proceso ordinario laboral para que esos servicios técnicos sean considerados como salario para entablar un proceso ordinario laboral, tal como ustedes lo conocen, cumpliendo los requisitos del artículo 332 del Código de Trabajo. El procedimiento para fijación del salario es un proceso que año con año se realiza mediante las famosas comisiones paritarias a través de la Comisión Nacional del Salario, en el cual delegados de diversas instituciones, básicamente integradas por representantes de empleadores, trabajadores, el gobierno, estas tratan de ver el ajuste necesario para el incremento del salario mínimo vigente para cada año como tal. Estas recomendaciones se envían al Ministerio de Trabajo basándose en estudios económicos y sociales. Las comisiones presentan sus recomendaciones al Ministerio y al final se emite un acuerdo gubernativo a través del organismo ejecutivo. Considerando las recomendaciones, emite a través del Ministerio de Trabajo y Previsión Social el acuerdo gubernativo que establece los salarios mínimos que han de regir en cada actividad o circunscripción económica. De conformidad con el Acuerdo Gubernativo 264-2024, publicado el 27 de diciembre del año 2024, el salario vigente para el año 2025 va a cumplirse atendiendo la circunscripción departamental y atendiendo la actividad económica. Por circunscripción departamental, vamos a tomar en consideración que existe el C1, integrado por el Departamento de Guatemala, y también existe el C2, integrado por los otros departamentos de nuestro país, Guatemala. Es decir, en el C1 están todos los municipios del departamento de Guatemala: Villanueva, San Miguel Petapa, Villa Canales, San José Pinula, San Pedro Zacatepeque, San Raimundo, etcétera, etcétera. Tiene una fijación y está dentro de la circunscripción C1. Departamentos como Huetenango, Petén, Quetzaltenango, El Progreso pertenecen a la circunscripción C2 y de acuerdo a la actividad económica tenemos tres actividades: agrícolas, no agrícolas, exportadora y de maquila. Para el año 2025 el incremento se dio de la siguiente manera: un 10% para las actividades agrícolas y no agrícolas y un 6% para el incremento del sector exportador y maquila. Básicamente el salario diario, me voy a enfocar en el no agrícola porque es donde la mayoría está, representa 122 quetzales con 40 centavos el salario diario, lo que hace un salario mensual de 3,723 con 5 centavos. Esto se le suma el bono incentivo, que todo lo tiene, que es de 250 quetzales, para hacer un total del salario mínimo efectivo de 3,973 quetzales. 3,973 quetzales es el salario mínimo vigente para el año 2025. Sí les hago esta aclaración que cada año hay que revisar el salario mínimo porque el próximo año esto va a variar y cuando ustedes se gradúen el salario mínimo va a haber variado, pero las reglas siempre se cumplen atendiendo los criterios de mesas paritarias, de la Comisión Nacional de Salario, de las recomendaciones que se hacen y siempre los tres sectores van a tener una variación de incremento para el beneficio de la población. Y tomando en consideración esto que decía Vicepresidencia de la República, es muy importante tomar que la irrenunciabilidad de derechos en materia laboral es de carácter constitucional. Eso está establecido en la Constitución Política de la República de Guatemala en el artículo 106. Y para ello, quiero que vayamos a darle lectura a este artículo, por favor. Artículo 106, irrenunciabilidad de los derechos laborales. Los derechos consignados en esta sección son irrenunciables para los trabajadores susceptibles de ser superados a través de la contratación individual o colectiva y en la forma que fija la ley.
Para este fin, el Estado fomentará y protegerá la negociación colectiva. Recuerden que el Estado es un conglomerado social que tiene poder, que tiene territorio y que tiene población. En este sentido, serán nulas ipso iure y no obligarán a los trabajadores, aunque se expresen en un contrato colectivo individual de trabajo o un convenio u otro documento, las estipulaciones que impliquen renuncia, disminución, tergiversación o limitación de los derechos reconocidos a favor de los trabajadores en la Constitución, en la ley, en los tratados internacionales ratificados por Guatemala, en los reglamentos y otras disposiciones relativas al trabajo. En caso de dudas sobre la interpretación o alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en materia laboral, se interpretarán en el sentido que más favorezcan al trabajador. Y esto es una ley de vía que ustedes siempre tienen que tener presente, este artículo 106 de la Constitución Política de la República. Cuando nosotros trabajamos, damas y caballeros, pensamos que todo trabajo debe ser remunerado, es decir, si yo cumplo una obligación, tengo que trabajar, tengo que cumplir un proceso en específico, pero hay unas excepciones que se contemplan en la misma ley. Por ejemplo, ¿qué pasa si una empresa donde ustedes trabajan se incendia, tiene un siniestro, tiene un corto de luz y fruto de este corto de luz se incendia toda la empresa? Básicamente la materia prima se pierde y el patrono no tendría lo suficiente para poder sufragar y cubrir los pagos de los trabajadores. El artículo 63, literal E, establece este criterio o esta excepción, la cual establece lo siguiente. Literal E, obligaciones de los trabajadores es el capítulo sexto, literal prestar los auxilios necesarios en caso de siniestro o riesgo inminente en que las personas o intereses del patrón o de algún compañero de trabajo estén en peligro, sin derecho a remuneración laboral. También no hay paga extra cuando por negligencia, por dejadez del trabajador, durante el tiempo efectivo del trabajo no cumple su labor esencial, entonces sí puede quedarse algunas horas después para cumplir esa salvedad. O obviamente hay que tomar en consideración que existen algunos criterios para que se tome en cuenta, siempre y cuando sea responsabilidad propia del trabajador. Existen varias clases de salario, de hecho, existen 9 clases de salario. El primero es el salario en moneda de curso legal. Vamos a ir al artículo 90, primer párrafo, artículo 90, primer párrafo. Y yo lo que quisiera, por favor, es que en ese artículo vamos a colocar en el primer párrafo como título salario en moneda de curso legal. Y lo subrayan con amarillo, el salario debe pagarse exclusivamente en moneda de curso legal. Y para este efecto, la moneda en curso legal establecida en nuestro territorio es el quetzal guatemalteco. Ah, bueno, licenciado, ¿y qué pasa si me piden que me quieren pagar en dólares? ¿Será legal? ¿No será legal? La respuesta es bastante sencilla. En primera instancia, sí, pero tenemos que tomar el fundamento. El dólar, según la ley de divisas, es la moneda universal. Por lo tanto, sí se puede pagar en dólares. Sí, Giselle, por favor. Licenciado, buenos días. Disculpe, ¿qué ponemos en el artículo 90? En el primer párrafo coloquen como títulos salario en moneda en curso legal. Gracias. Muy bien. El siguiente salario que vamos a ver es el salario en especie. Es el que se paga en alimentos y productos de consumo. Únicamente se permite en caso de trabajadores campesinos. Vamos a ir al artículo 90, cuarto párrafo, y arriba del cuarto párrafo quiero que coloquen como subtítulo salario en especie, por favor. Salario en especie. El cuarto párrafo establece lo siguiente: no obstante las disposiciones anteriores, los trabajadores campesinos que laboren en explotaciones agrícolas o ganaderas pueden percibir el pago de su salario hasta un 30%. Ese 30% subrayenlo con color naranja, por favor, del importe total como máximo en alimentos y demás artículos análogos destinados a un consumo personal inmediato o al de sus familiares que vivan y dependan económicamente de él.
siempre que el patrono haga el suministro del precio de costo o menos. Muy bien. En este cuarto párrafo, por favor, del artículo 90, tienen que colocar salario en especie. ¿Qué pasa, licenciado? Yo trabajo en una finca y mi patrono de mi salario mínimo me quiere retener o platicar el 30% porque me va a dar alimentos. Ah, bueno, entonces la regla básica sería siempre y cuando sea en un precio favorable al trabajador. Les pongo el ejemplo, el cartón de huevos. Actualmente aquí pues, está en 40 quetzales. Si llegan a negociar y él se los deja, por ejemplo, a 30 o a 20 quetzales, definitivamente es favorable al trabajador. En el artículo 93 vamos a ver una definición de otro salario. Este salario tiene como nombre salario completo. En el artículo 93 coloquen como título salario completo, por favor. Salvo lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo anterior, el salario debe liquidarse completo, subrayen ahí completo, por favor, en cada periodo de pago. Para este efecto, así como el cómputo de todas las indemnizaciones o prestaciones que otorga el presente código, se entiende por salario completo el devengado durante las jornadas ordinarias y extraordinarias, o el equivalente de las mismas en el caso del inciso B del artículo 88. Igualmente, para los mismos efectos que indica el párrafo anterior, siempre que se pueda pactar legalmente salarios en especie y no haya estipulado la proporción entre este y el salario en dinero, deba entenderse que se ha convenido pagar en especie hasta un 30% del salario total. Vuelvan a subrayar ahí, salario en especie hasta un 30%, por favor, en ese último párrafo, para que lo vayan tomando en consideración. En ese orden de ideas, vamos a continuar. También existe el salario nominal. Este salario generalmente es aquel conocido en la doctrina como todos los que estamos en nómina. Se denomina así a la suma de dinero que se pacta con un trabajador en el contrato de trabajo como remuneración por el servicio que presta. Es el que aparece en la nómina. Al mismo no se le ha realizado de descuentos ni bonificaciones de ningún tipo. Este salario nominal es bastante curioso. Ustedes sabían que uno de los beneficios de estar en nómina es que se tienen que presentar las planillas al IX. El patrono tiene que pagar una cuota patronal para que usted tenga derecho a gozar del IX, pero también el patrono tiene que descontarle a usted de su salario la cuota del trabajador que se paga directamente al IX. ¿Qué otros descuentos pueden haber? En algunos casos el tema del ISR, en otros el tema del IRTA. En algunas empresas ustedes tienen el beneficio del IRTA y por lo tanto se descuenta. También tenemos el salario real. Se denomina así, esta es una definición doctrinaria, a la retribución total que gana un trabajador, incluyendo el salario nominal, sumada a las bonificaciones que se le puede dar al trabajador. También tenemos el salario efectivo, que está comprendido por el salario nominal, sumada a las bonificaciones y hechos los descuentos que proceden. Es el dinero en efectivo que dispone el trabajador cada periodo de pago. Ahí ya incluyendo las deducciones o las bonificaciones. Hay algunos temas que, por ejemplo, en algún caso les dan bonificaciones por comisiones, les dan bonificaciones por alcanzar metas. Ese es el salario efectivo. Y el salario mínimo es el que el Estado fija año con año como retribución mínima que el patrono debe pagar al trabajador, para que lo vayan tomando en consideración. ¿Vemos bien hasta acá, compañeros? Sí, licenciado. Muy bien. También tenemos el salario fijo. El salario fijo se denomina así al monto del salario nominal que no está sujeto a variaciones de ningún tipo. También tenemos el salario de tipo variable, se denomina así al monto de remuneraciones que recibe un trabajador y está sujeta a variaciones que dependen de diversos factores que se pacten. Como ejemplo, las comisiones. ¿Cuáles son estas formas de fijación del salario? Vamos a ir al artículo 88, por favor. Y tal como lo indiqué hace un momento, vamos a colocar como título cuáles son las formas de fijación del salario o métodos de cálculo. Sería por unidad de tiempo, por mes, quincena, semana, día u hora, por unidad de obra, por pieza, tarea, precio alzado o a destajo, por participación en utilidades, ventas o cobros que haga el patrono, que son básicamente los tres criterios para la realización del trabajo.
¿Qué debe tomarse en cuenta para fijar el importe del salario en cada clase de trabajo? Bueno, licenciado, ¿cuál sería el criterio para poder pagarle a un trabajador? Número uno, la intensidad del trabajo, la calidad del mismo, el clima, las condiciones de vida. Vamos a llamar al artículo 89, por favor, para que lo tomen en consideración. Y quiero que lean lo que dice el artículo 89. Para fijar el importe del salario en cada clase de trabajo se debe tomar en cuenta la intensidad y calidad del mismo y condiciones de vida. En el segundo párrafo vamos a colocar como título principio de igualdad salarial. El principio de igualdad salarial. Por favor, principio de igualdad salarial. A trabajo igual desempeñado en puesto y condiciones de eficiencia y antigüedad dentro de la misma empresa, también iguales corresponde salario igual, el que debe comprender los pagos que se hagan al trabajador a cambio de su labor ordinaria. En las demandas que entablen los trabajadores relativas a la discriminación salarial por raza, sexo, queda el patrón obligado a demostrar que el trabajo que realiza la demandante es de inferior calidad y valor. ¿Qué pasa acá? En este sentido, hay que tomar en consideración que a misma intensidad, a misma calidad, a mismo clima y a mismas condiciones de vida, se debe pagar lo mismo. Sí hay beneficios cuando alguien tiene mayor tiempo en el trabajo, tiene mayor experiencia, pero generalmente cuando son mujeres se tiene que demostrar que la mujer no es apta o no cumple o no rinde lo mismo que un hombre, generalmente en trabajos de tipo pesado, por ejemplo en el tema de albañilería. Aquí en nuestro medio no es tan común esto, pero por ejemplo en Estados Unidos se trabaja por obra y a destajo y entre mayor cantidad de retribuciones o de cosas uno haga, así va a ser el salario para tomarle en consideración. ¿Cuál es el principio de igualdad salarial? Vamos a ver siempre principio de igualdad salarial, segundo párrafo, artículo 89, establece que a trabajo igual, desempeñado en puesto y condiciones de eficiencia y antigüedad dentro de la misma empresa, también iguales, corresponderá igual salario. Esto para que lo vayan tomando en consideración. ¿Será que puede pagarse la especie tal como lo miramos? Si se puede pagar esto con la excepción de que es en derecho campesino. ¿Qué pasa, amigos? ¿Qué pasa si yo soy dueño de una pizzería y les digo, miren, hoy no puedo pagarles a ustedes y por ende ustedes les voy a dar unas pizzas, les voy a dar unas pizzas para que vayan a vender las pizzas y este sea su salario? En ese sentido, esto no es posible. El artículo 90, segundo párrafo, establece lo siguiente. Se prohíbe pagar el salario total o parcialmente en mercadería, vales, fichas, cupones o cualquier otro signo representativo con que no se pretenda sustituir la moneda. Las sanciones legales se deben aplicar en un máximo cuando las órdenes de pago solo han sido canjeables por mercaderías en determinados establecimientos. El plazo legal para pagar el salario está establecido en el artículo 92 de su código de trabajo y por favor ahí vamos a colocar como título forma de pago económico. Forma de pago económico, artículo 92, patronos y trabajadores deben fijar el plazo para el pago del salario sin que dicho plazo pueda ser mayor de una quincena para los trabajadores manuales ni de un mes para los trabajadores intelectuales y los servicios domésticos. Bueno, entonces, licenciado, en las maquilas nos pagan a cada quincena, sí, esa es la regla general. Usted si desempeña un trabajo intelectual, generalmente le pagan mes a mes, a la mayoría. Realmente a mí casi siempre me han pagado mes a mes, pero hay excepciones donde puedan pagar a quincena. En el artículo 90, segundo párrafo, 92, segundo párrafo, nos da una explicación de cómo se calcula el salario por participación en utilidades, ventas y cobros. Este se debe señalar una suma quincenal o mensual que ha de recibir el trabajador, la cual debe ser proporcionada a las necesidades de este y el monto probable de la participación que le llegue a corresponder. La liquidación será definitiva y se debe hacerle por lo menos una vez al año.
Vamos a ver el segundo párrafo, por favor, del artículo 92. Si el salario consiste en participación de utilidades, ventas o cobros que haga el patrono, se debe señalar una suma quincenal o mensual que debe recibir el trabajador, la cual debe ser proporcionada a las necesidades de éste y el monto probable de la participación que le llegue a corresponder. La liquidación definitiva se debe hacer por lo menos una vez al año. Muy bien, muy bien. ¿Cuál debe ser el lugar de pago? El lugar de pago puede ser el convenido. Generalmente hoy con el tema de nóminas a usted le pagan en su cuenta bancaria. Pero lo que establece el artículo 95 es el siguiente: salvo convenio escrito en contrato, el pago del salario debe hacerse en el lugar propio donde los trabajadores presten sus servicios y durante las horas de trabajo o inmediatamente después de que éstas concluyan. Se prohíbe pagar el salario en lugares de recreo, expendios comerciales o de bebidas alcohólicas u otros análogos, salvo que se trate de trabajadores que laboren en esa clase de establecimiento. Vamos a ir al artículo 96 y esto es muy importante. ¿Cuándo se embarga un salario? Creo que todos tenemos el temor de que se embargue un salario y se puede embargar por diversos motivos. Salarios inembargables. Esto es muy importante. Los salarios mínimos y los que sin serlo no excedan de 30 quetzales al mes. Un salario mínimo no se puede embargar, damas y caballeros. Por tema de deudas en tarjetas de crédito, el salario mínimo no se puede embargar. El mayor error que puede cometer una persona es, por ejemplo, con tal de obtener un crédito, con tal de obtener un préstamo, hace una simulación y le dice al jefe: mira, hazme una carta en lugar de ganar el salario mínimo, porfa, eh, poneme que gano 6,000 quetzales. Ahí sí ya se puede embargar y hasta más de lo que está representado. Entonces, es muy importante que ustedes tomen en consideración esta circunstancia y hay que ser realistas, amigos. Todos tenemos necesidades, pero partiendo de la premisa elemental que voy a pagar las deudas proporcionalmente de lo que yo debo, tenemos que tomar en consideración que el salario mínimo es inembargable. El 90% de los salarios mayores de 300 quetzales o más, pero menos de 100 quetzales, esto ya varió. El 85% de los salarios de 100 quetzales o más, pero menores de 200 quetzales. El 80% de salarios de 200 quetzales o más, pero menores de 300 quetzales. Y el 65% de salarios mensuales de 300 quetzales o más. Artículo 97. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, son embargables toda clase de salarios. Vamos a subrayar ahí hasta un 50%, por favor, con naranja, para satisfacer obligaciones de pagar alimentos presentes y los que se deben desde los 6 meses anteriores al embargo. Esto es bastante curioso en materia civil. Cuando uno tiene la obligación de prestar alimentos, se puede embargar hasta un 50%. Generalmente en la práctica, el juez fija entre el 25 y el 35% para el tema de los alimentos, pero hay una excepción. Vamos al segundo párrafo, artículo 97. Tanto en el caso de embargos para satisfacer obligaciones de pago de alimentos, a que se refiere el párrafo anterior, como en el caso de embargo de otras obligaciones, el mandamiento, así como las diligencias respectivas, contendrán la prevención a quien deba cubrir los salarios, de que aun cuando el mismo salario sea objeto de varios embargos, se deje libre en beneficio del ejecutado la parte no embargable al tenor de lo dispuesto en ese artículo o en el precedente. Los embargos por alimentos tendrán prioridad. Vamos a subrayar eso. Los embargos por alimentos tendrán prioridad sobre los demás embargos y en ningún caso podrá hacerse efectivos dos embargos simultáneamente en la proporción indicada en este artículo y en la proporción indicada en el artículo 96, pues cuando se hubiere cubierto la proporción máxima que indica el artículo citado últimamente, solo podrá embargarse hasta el 10% más para satisfacer las demás obligaciones. Esto es bastante curioso. En la práctica es común que uno se atore, se llene de deudas. Entonces, imagínense que tenga dos familias. Dos familias, los mismos inician un proceso de alimentos. Ese 50% tendría que repartirse entre ambos.
Y si hay que cubrir otras necesidades, se puede embargar hasta un 10% más para que se quede con el 40% la persona. Ahí hay una salvedad, una laguna legal, porque imagínese que usted esté casada con alguien y este esté lleno de deudas. Si usted se lleva bastante bien, otro de los procesos que yo le diría, por ejemplo, es que usted inicie un proceso de pensión alimenticia en contra de su pareja y con esto estarían guardando cierta cantidad de honorarios en beneficio de los dos. Pero eso sí, si algún día se pelean, pues ya se raya usted. ¿Será que se puede pagar el salario a una persona distinta al trabajador? Sí, siempre y cuando hay una autorización del representante del Ministerio de Trabajo. Vamos al artículo 94. El salario debe pagarse directamente al trabajador o a la persona de su familia que le indique por escrito o en acta levantada por una autoridad de trabajo. ¿Qué pasa si yo me accidento y no puedo ir a cobrar el salario? Puede ir un delegado familiar o mi pareja para poder efectuar el cobro de el salario. Hay lugares para provisión de salarios, lo leímos hace un momento, no se puede pagar el salario en lugares de recreo, expendios comerciales o de bebidas alcohólicas u otros análogos, salvo que se trate de trabajadores que laboren en esa clase de establecimientos. Vamos a continuar. ¿Será que se pueden embargar los instrumentos de trabajo? No, no se puede. Esto es una garantía constitucional. Artículo 102, literal E. Los implementos de trabajo son inembargables, no son embargables por ningún motivo. En algunos casos, el salario puede adelantarse. Hay necesidades básicas de todos los trabajadores. Algunos de ellos dicen, mire jefe, auménteme o adelánteme el salario, es que no llego a fin de mes. Algunos patronos que sin desconocer la ley, pues dicen, sí, pero te voy a cobrar intereses. Eso es ilegal. No se puede generar interés sobre los adelantos del salario. El artículo 99 establece los anticipos que se hagan o que haga el patrono al trabajador por cuenta de salarios. En ningún caso se deben de devengar intereses para que lo vayan tomando en consideración. Vamos a continuar. ¿En cuánto tiempo debe pagarse al trabajador las deudas que contraigan con el patrono por anticipos de salarios, por pagos hechos en exceso o por responsabilidades civiles con motivos al trabajo? Miren qué pasa. Yo tengo una empresa, les doy maquinaria para poder trabajar, pero por negligencia, por impericia, por descuido, ustedes arruinan las máquinas. El patrono no tiene la obligación y tiene el derecho de cobrar esos insumos de trabajo siempre y cuando se incurra en negligencia por parte del trabajador. Y esos pagos están fraccionados hasta 5 periodos de pago. Si el trabajador voluntariamente lo quiere hacer en un periodo más corto, lo puede realizar. ¿Hasta qué monto se pueden embargar los salarios? Es inembargable el 65% del salario. Esto lo establece el artículo 96 literal E. No obstante, si fuera para satisfacer obligaciones de pagar alimentos, pudiera embargarse hasta el 50%. Esto lo leímos en el artículo 97, primer párrafo. Y si se hubiera cubierto la proporción máxima, el 65%, pudiera embargarse hasta un 10% más para satisfacer las demás obligaciones. ¿En cuánto tiempo debe pagarse al trabajador las deudas que contraiga con el patrono por anticipos de salario, pagos hechos en exceso o por responsabilidades civiles? Hasta un máximo de 5 periodos de pago. En derecho laboral existe un sistema de protección del salario. Este sistema de protección está distribuido en toda la legislación laboral y leyes vigentes en Guatemala, las cuales, si las llegamos a enumerar, son las siguientes. Primero, el pago en moneda en curso legal. No obstante, la ley de divisas establece que se puede pagar en dólares. No se puede pagar en vales, mercaderías o cupones, porque la retribución dineraria es un derecho adquirido por los trabajadores. También no se puede pagar en especie, salvo lo estipulado en materia de derecho de jornales de trabajo o derecho campesino. También tiene que establecerse el pago para el pago del salario, atendiendo la unidad de tiempo, unidad de obra, que este puede ser quincenal, mensual, semanal, por obra o a destajo. También la obligación de pagar el salario completo en cada periodo y también la obligación de pagar el salario directamente al trabajador y el lugar de pago del salario es el que convengan las partes. Generalmente es en la cuenta bancaria. ¿Cuáles son las medidas protectoras del salario frente a los acreedores del trabajador? Número uno, inembargabilidad del salario siempre que éste sea mínimo.
inembargabilidad por los instrumentos de trabajo también, contenido en la Constitución Política de la República. ¿Y cuáles son las medidas protectoras del salario frente a los acreedores del patrono? Vamos a ir al artículo 101, por favor. Los créditos, 101 del Código de Trabajo, los créditos por salarios no pagados a las indemnizaciones en dinero o que los trabajadores tengan derecho en concepto de terminación de sus contratos de trabajo gozan en virtud de su carácter alimenticio de los siguientes privilegios, una vez que unos u otras hayan sido reconocidos por los tribunales de trabajo y previsión social. Inciso A. Pueden ser cobrados por la vía especial que prevé el artículo 426 y B, tienen carácter de créditos de primera clase en caso de juicios universales y dentro de estos gozan de preferencia absoluta sobre cualesquiera otros, excepto los que se originen de acuerdo con los términos y condiciones del Código Civil sobre acreedores de primera clase en gastos judiciales comunes, gastos de conservación y administración de los bienes concursados, gastos de entierro del deudor y gastos indispensables de reparación o construcción de bienes inmuebles. Para los efectos de este inciso, el juez del concurso debe proceder sin pérdida de tiempo a la venta de bienes suficientes para cubrir las respectivas deudas, en caso de que no haya dinero en efectivo que permita hacer su pago inmediato. Los privilegios a que se refiere el presente artículo solo comprenden un importe de esos créditos o indemnizaciones equivalentes a 6 meses de salario o menos. ¿Cuándo un patrono debe llevar un libro de salarios y quién lo autoriza? El artículo 102 del Código de Trabajo establece que si un patrono tiene más de 10 trabajadores, debe llevar un libro de salarios autorizado y sellado por la Dirección General del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Hoy hemos visto las generalidades del salario, damas y caballeros. La próxima sesión de clases vamos a hablar un poco acerca de lo que corresponde al pago de cuotas patronales y de trabajadores hacia el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Vamos a hablar también un poco acerca de la indemnización laboral. Vamos a hablar de las jornadas de trabajo y esto para que lo vayan tomando en consideración dentro del desarrollo del curso que llevamos hasta la fecha. Voy a finalizar la grabación.